Hace 68 años, el mundo creyó haber visto morir a Pedro Infante. Pero, ¿y si te dijera que la versión oficial fue solo una máscara? ¿Y si su muerte, tal como nos la contaron, jamás ocurrió de esa manera? Hoy, por primera vez, los secretos ocultos detrás de la tragedia más dolorosa del cine mexicano salen a la luz, y lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre lo que creías saber sobre el ídolo de México. Pedro Infante, nacido como Pedro Infante Cruz el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, fue mucho más que un actor y cantante. Fue un fenómeno cultural capaz de unir a un país entero con su voz, su carisma arrollador y una vida personal tan intensa que parecía sacada de una novela prohibida. Creció en una familia humilde donde la música era refugio y sobrevivencia, aprendiendo desde pequeño a transformar la pobreza en talento. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que, desde adolescente, Pedro era un joven rebelde, inquieto, seductor y rodeado de rumores que las revistas de la época jamás se atreverán a publicar. Se decía que tenía una habilidad casi magnética para conquistar a quien se cruzara en su camino, lo que lo llevó a tener relaciones complicadas, amores clandestinos y situaciones que, hasta hoy, generan polémica. Sus primeras incursiones musicales lo llevaron por cantinas, prostíbulos y salones oscuros donde se forjó su voz rasposa e inconfundible, mientras al mismo tiempo crecía una fama peligrosa. La de un joven que se envolvía tanto con mujeres casadas como con figuras poderosas que más tarde marcarían su destino. Durante sus primeros años en Ciudad de México, Pedro dormía en cuartos diminutos y sobrevivía con trabajos improvisados. Pero paralelamente empezaba a llamar la atención de productores y empresarios que veían en él una estrella en bruto. Aún así, la sombra de sus romances secretos lo acompañaba constantemente, especialmente uno con una mujer influyente de la alta sociedad que, según testimonios no oficiales, habría puesto su carrera en riesgo debido a amenazas, celos y chantajes emocionales que lo empujaron a mudarse varias veces para evitar escándalos. Y mientras su fama crecía, también crecía su necesidad de ocultar partes de su pasado, incluyendo supuestas peleas violentas, discusiones con directores y un conflicto con un político poderoso que, según teorías nunca confirmadas, tendría relación con los eventos que, décadas después, alimentarían la sospecha sobre su muerte. Pedro siempre vivió rápido, intenso y al límite, como si supiera que el tiempo corría más deprisa para él que para los demás, y quienes lo conocieron de cerca afirmaban que, en privado, cargaba un miedo silencioso, el miedo a que sus secretos salieran a la luz y destruyeran la imagen limpia que el público tanto idolatraba. Ese miedo, según algunos historiadores alternativos, pudo haber sido una pieza clave en los misterios que rodean sus últimos días con vida. A medida que Pedro Infante ascendía al estrellato, su vida privada se convertía en un laberinto emocional que muy pocos lograron comprender por completo. Detrás de las cámaras y de la imagen impecable del ídolo del pueblo, existía un hombre profundamente dividido entre el deseo de ser amado y el temor constante de que sus decisiones personales arruinaran su carrera para siempre. Su matrimonio con María Luisa León, una mujer elegante, madura y de carácter fuerte, marcó un capítulo lleno de contradicciones. Mientras ella lo apoyaba con devoción, Pedro se sumergía en relaciones paralelas que iban desde jóvenes aspirantes a actrices hasta mujeres casadas que, según rumores apagados por Televisa durante décadas, pertenecían a familias con enorme poder económico y político. Entre esas relaciones destaca la más polémica de todas, su romance con Irma Dorantes, quien no solo la amaba profundamente, sino que se convirtió en el centro de un escándalo nacional cuando la Iglesia y el Estado cuestionaron la validez de su matrimonio. Los periódicos de la época, presionados por intereses superiores, cubrieron el caso con superficialidad, mientras detrás del telón se hablaba de amenazas, presiones legales, documentos desaparecidos e incluso de una misteriosa figura que habría exigido a Pedro que terminara la relación para evitar consecuencias irreversibles. Su vida profesional tampoco estaba exenta de conflictos. Pedro era un perfeccionista obsesivo y ello generó fricciones con directores y empresarios, especialmente cuando insistía en hacer sus propias acrobacias, pilotar aviones y participar en actividades peligrosas que sus contratos prohibían explícitamente. Muchos aseguran que estas desobediencias lo pusieron en la mira de ejecutivos que lo consideraban rebelde, difícil de controlar y demasiado independiente para el sistema de estudios de la época. En entrevistas poco difundidas, Pedro dejó entrever que sentía que había fuerzas menos visibles intentando modificar su agenda, limitar sus apariciones o dirigir su vida privada hacia una imagen más moralista, algo que le detestaba profundamente porque lo hacía sentir atrapado en un personaje que no le pertenecía. Por si fuera poco,
Un grupo de periodistas aseguraba que Pedro estaba trabajando en un libro autobiográfico que revelaría detalles íntimos sobre figuras de alto perfil con las que convivió, proyecto que, según teorías conspirativas, podría haber provocado tensiones con individuos que preferían que ese material jamás saliera a la luz. Su afición por la aviación, una de las grandes pasiones de su vida, tampoco era tan inocente como parecía. Amigos cercanos insinuaron que Pedro recibía invitaciones para vuelos privados con empresarios altamente cuestionados y que en más de una ocasión regresó perturbado por conversaciones que no podía repetir en público. Todo esto construía un entorno emocional explosivo, donde la presión mediática, el escrutinio social, los conflictos amorosos y los vínculos incómodos convergían lentamente hacia un punto crítico. A los ojos del mundo, Pedro era indestructible, pero internamente se encontraba cada vez más cansado, dividido entre complacer a millones y luchar contra un sistema que, según él mismo insinuó, quería moldear su vida como si fuera solo un producto más. Esa tensión acumulada, dicen algunos historiadores alternativos, empezó a generar un clima extraño alrededor de él, como si fuera observado, seguido e incluso monitoreado por personas que conocían demasiado sobre sus secretos. Y ese clima, aseguran los teóricos más polémicos, podía haber sido el preludio silencioso de la tragedia que conmocionaría al país entero. A finales de la década de 1950, la vida de Pedro Infante comenzó a mostrar señales inquietantes que, con el paso del tiempo, muchos investigadores considerarían auténticas piezas de un rompecabezas conspirativo. Aunque públicamente seguía siendo el hombre radiante, humilde y encantador que conquistaba corazones, en privado mostraba un cansancio emocional que solo sus amigos más íntimos pudieron presenciar. Decía que el ambiente a su alrededor se había vuelto pesado, como si cada paso que daba estuviera rodeado de miradas que no podía ver. Algunos aseguran que Pedro recibió advertencias veladas de que debía mantener su vida privada bajo un perfil más discreto, especialmente tras intensificarse el conflicto en torno a su relación con Irma Dorantes, que había enfurecido a sectores religiosos y políticos que no querían ver a un ídolo nacional envuelto en un matrimonio considerado ilegal. Estas tensiones coincidieron con un detalle misterioso que pocas personas mencionan abiertamente. Semanas antes del accidente, Pedro había confesado a un colega de confianza que sentía que algo muy grande estaba por ocurrir, algo que él no podía evitar aunque lo presentía como una sombra que se acercaba silenciosamente. Sus palabras exactas, según versiones no oficiales, fueron: «Si algo me pasa, no fue casualidad». Esta frase, recuperada años después por periodistas independientes, reavivó especulaciones sobre amenazas, presiones y enemigos poderosos. Pero la situación se tornó aún más extraña cuando comenzaron a circular rumores de que un hombre parecido a Pedro había sido visto en reuniones secretas con personas influyentes que deseaban controlar su imagen para beneficio propio. No faltaron quienes afirmaran que Pedro estaba cansado de la manipulación y que consideraba retirarse de la actuación por un tiempo, dedicarse a Aviacao o até abandonar completamente a carrera artística para reconstruir a vida en sigilo con Irma, longe dos escándalos e dos holofotes. Esa posibilidad irritó a empresarios, produtores e certos nomes que lucraban miloes con súa figura, e que, segundo relatos apagados de imprensa, terían presionado para que él aceitase contratos cada vez máis rígidos. En ese período que surgen testemunhos alarmantes, amigos próximos relatam que Pedro comecou a desconfiar de pessoas con quen sempre traballou, acreditando que algumas delas pasaban informações sobre seus movimentos. Certa vez, ao ser questionado sobre por que estaba tão inquieto, Pedro respondeu que há pessoas que não querem que eu mude a rota. Esa frase, interpretada literalmente ou como metáfora, gerou debates até hoje. A Aviacao, que para Pedro representaba a liberdade, comecou tamén a ser vista con preocupação por aqueles que convivían con ele. Pilotos experientes afirmaram que Pedro comentaba sobre falas inexplicáveis en aeronaves, problemas que aparecían de forma repentina e desaparecían sem explicação técnica. O piloto que traballou con ele declarou anos depois que viu algo errado como ambiente ao redor dos voos que Pedro realizaba, como se houvese sabotaje ou vigilancia. E, para complicar aínda máis a narrativa, surgiram evidencias de que Pedro discute abertamente como o empresario días antes do accidente, discusa o que teria sido tão intensa que funcionarios chegaram a intervir. O motivo nunca foi revelado, mas especula-se que envolvía recusas contratuais, preso-se unha posible tentativa de afastalo de Irma a través de meios legais. Toda esa teia de tensao, medo e instabilidade emocional parecía anunciar que algo grave estaba prestes a acontecer. E cuando o día 15 de abril de 1957 finalmente chegou, non solo foi unha tragedia, sino el comienzo del misterio más persistente de la historia del espectáculo mexicano.
El 15 de abril de 1957 amaneció como un día aparentemente normal, pero con el paso de las horas se convertiría en uno de los capítulos más oscuros y ambiguos de la historia de México. Según la versión oficial, Pedro Infante despegó desde Mérida en una aeronave C-87 Liberty Express piloteada por él mismo, acompañado de 2 tripulantes. Sin embargo, múltiples inconsistencias en los documentos, modificaciones de última hora en la ruta de vuelo y declaraciones contradictorias de los testigos han alimentado por décadas la sospecha de que aquel despegue nunca fue tan simple como se contó. Algunos habitantes de la zona afirmaron haber visto el avión elevándose con un ruido anormal, como si el motor estuviera forzado o manipulado, mientras otros juraron que la nave parecía descender antes incluso de alcanzar la altura segura. Lo inquietante es que las primeras investigaciones oficiales fueron tan rápidas y tan poco detalladas que varios expertos en aviación consideraron aquello un encubrimiento más que un reporte técnico. La prensa publicó la noticia en cuestión de minutos, lo que para muchos resultó sospechoso. Cómo un equipo de redacción pudo confirmar identidad, causa y detalles del accidente antes de que los peritos llegaran al lugar. Y la polémica creció aún más cuando se revelaron las fotografías del supuesto cuerpo de Pedro Infante. Una imagen irreconocible, carbonizada y prácticamente imposible de identificar sin análisis forenses profundos que, curiosamente, jamás se hicieron de manera independiente. La versión oficial afirmó que el cuerpo fue reconocido por objetos personales, pero historiadores alternativos revelaron que dichos objetos podían haber sido colocados fácilmente en la escena. Incluso un policía retirado aseguró en una entrevista que los restos que se mostraron al público no correspondían a un hombre de la complexión física de Pedro, insinuando que podría tratarse de otra persona. También surgió un detalle escalofriante. Varios vecinos declararon haber escuchado un segundo estruendo minutos después del impacto, como si hubiera ocurrido otra explosión, pero dichas declaraciones fueron omitidas de los informes finales. Además, documentos obtenidos décadas después revelan que el avión había pasado por un mantenimiento urgente días antes, mantenimiento que no contó con la supervisión de técnicos especializados. Estos datos llevaron a algunos investigadores a plantear la posibilidad de sabotaje, especialmente porque Pedro llevaba semanas expresando miedo a volar en ciertas aeronaves y sospechando que alguien estaba alterando detalles de su rutina sin su consentimiento. En paralelo a las inconsistencias técnicas, ocurrió algo aún más extraño. Irma Dorantes declaró que funcionarios intentaron impedir que ella viajara de inmediato al lugar del accidente, argumentando razones de seguridad, una excusa que jamás fue explicada con claridad. Otros familiares aseguraron que no se les permitió aproximarse al cuerpo y que todo fue manejado con tal rapidez que parecía más una operación organizada que un proceso natural tras un accidente. Testigos que se encontraban cerca del sitio afirmaron que hombres vestidos de traje, identificados como empleados de una dependencia gubernamental, llegaron antes que los medios y comenzaron a delimitar la zona, retirando objetos y dando órdenes. ¿Qué buscaban exactamente? ¿Qué necesitaban ocultar? Estas interrogantes quedaron suspendidas en el aire por décadas. A esto se suma un rumor persistente que jamás pudo ser desmentido. El de un hombre herido, pero vivo, visto siendo trasladado en secreto desde el lugar del accidente hacia un vehículo privado que no pertenecía a ningún servicio de emergencia. Aunque esta versión parece sacada de una película, varios vecinos del barrio de Mérida insistieron durante años en que vieron a un hombre parecido a Pedro, cubierto con una manta, movido con extrema prisa y escoltado por 2 individuos que parecían más agentes que paramédicos. Este detalle, ignorado por los reportes oficiales, se convirtió en el centro de las teorías que aseguran que Pedro Infante no murió ese día, sino que fue retirado deliberadamente de la escena, ya sea para protegerlo, ocultarlo o desaparecerlo por completo. Con tantos vacíos, contradicciones y silencios forzados, el accidente de Pedro Infante se transformó no solo en una tragedia, sino en un misterio que desafía la versión oficial y continúa provocando dudas incluso después de casi 7 décadas. Tras la muerte declarada oficialmente, México entero se sumió en una ola de tristeza colectiva. Pero al mismo tiempo comenzaron a surgir rumores, testimonios y comportamientos extraños que daban la impresión de que algo no encajaba en absoluto en la historia que el gobierno y los medios habían presentado. Uno de los elementos más inquietantes surgió entre los médicos que atendieron los restos supuestamente recuperados del accidente. Aunque nunca lo dijeron públicamente por miedo a perder sus licencias, algunos comentaron en privado que el cadáver no correspondía a un hombre con las características físicas exactas de Pedro Infante. Hablaron de diferencias en la dentadura, en la forma de los hombros e incluso en la estructura ósea del cráneo. Lo más extraño es que ninguno de esos informes preliminares fue preservado. De hecho, todo el material médico desapareció misteriosamente días después del accidente, como si alguien hubiera querido borrar toda posibilidad de una segunda evaluación independiente.
Pero lo realmente perturbador comenzó cuando aparecieron relatos de personas que decían haber visto a un hombre increíblemente parecido a Pedro en las semanas posteriores a su supuesta muerte. Estas historias crecieron especialmente en pequeños pueblos del norte de México, donde se hablaba de un hombre silencioso, con cicatrices en el rostro, que evitaba las cámaras y que viajaba acompañado de individuos relacionados con la seguridad privada. Algunos de esos testimonios coincidían en detalles que, con el tiempo, se volvieron demasiado específicos para ser considerados simples coincidencias. El hombre cantaba en voz baja canciones de Pedro, tenía manierismos idénticos y mostraba una melancolía extraña cuando alguien mencionaba al ídolo fallecido. A esto se sumarían las declaraciones de un expolicía que, años después, aseguró haber recibido órdenes estrictas para cerrar cualquier investigación paralela relacionada con avistamientos del cantante. Según él, se exigía silencio absoluto y las denuncias eran redirigidas a oficinas donde terminaban archivadas sin seguimiento. Pero uno de los hechos más polémicos de esta etapa ocurrió cuando un periodista independiente afirmó haber obtenido acceso a una carta escrita por un funcionario del gobierno en la que se mencionaba discretamente la frase: "La situación con el artista ha sido controlada". Aunque nunca se pudo comprobar la autenticidad de esa carta, su contenido estimuló aún más teorías sobre una posible operación de ocultamiento. En paralelo, la policía de Yucatán registró movimientos inusuales en hospitales privados y propiedades pertenecientes a empresarios vinculados al régimen de la época, como si se estuviera protegiendo a alguien importante que necesitaba atención sin exponerse públicamente. Irma Dorantes, por su parte, vivió esos días sumida en un dolor incomprensible, pero también rodeada de contradicciones. Mientras lloraba públicamente la muerte del hombre que amaba, personas cercanas a ella contaron que Irma recibía llamadas anónimas en las que solo escuchaba respiraciones profundas o el sonido metálico de teléfonos antiguos colgando. En una entrevista poco difundida, Irma insinuó que hubo detalles del accidente que nunca se le permitieron conocer y que algunos documentos que ella buscaba fueron clasificados sin explicación. La familia de Pedro también enfrentó circunstancias inquietantes. Hubo disputas internas sobre bienes, mansiones y propiedades que, según ciertos parientes, Pedro no habría puesto en sus testamentos originales. Esto llevó a especular que hubo modificaciones forzadas en los documentos después del accidente, involucrando abogados y funcionarios con intereses económicos sustanciales. Y luego está el caso de los diarios personales de Pedro, cuadernos donde supuestamente escribía reflexiones íntimas, letras de canciones inéditas y desahogos sobre la presión que vivía. Esos cuadernos desaparecieron por completo. Ni la familia, ni Irma, ni sus amigos más cercanos pudieron recuperarlos. Desaparecieron el mismo día en que su casa fue cerrada por razones de seguridad y nunca más se supo de ellos. Con tantos elementos sospechosos, silencios forzados, documentos extraviados y testigos ignorados, la pregunta comenzó a fortalecerse entre el público. ¿De verdad murió Pedro Infante aquel día? ¿O su muerte fue un elaborado mecanismo para protegerlo, desaparecerlo o incluso castigarlo? Con el pasar de los años, la figura de Pedro Infante dejó de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse en un fenómeno sociocultural alimentado por rumores que jamás lograron apagarse. Mientras el gobierno insistía en cerrar todas las discusiones sobre posibles irregularidades, miles de mexicanos, especialmente en el norte del país, afirmaban haber visto al cantante vivo bajo diferentes identidades. Lo más impactante de esta etapa surgió en 1983, cuando comenzó a circular una historia que cambiaría para siempre la percepción pública del caso. La existencia de un hombre llamado Antonio Pedro, un misterioso cantante de voz sorprendentemente similar a la de Pedro Infante, que vivía en un pequeño pueblo de Chihuahua. Antonio Pedro no solo tenía el timbre vocal exacto, sino que compartía gestos, manerismos, posturas corporales e incluso la misma forma de cerrar ligeramente los ojos al cantar notas altas, algo que los fanáticos identificaban instantáneamente como un sello característico de Pedro. Pero lo más perturbador fue su rostro. Aunque envejecido y cubierto de cicatrices, guardaba una semejanza casi imposible de ignorar. A pesar de que Antonio nunca reconoció públicamente ser Pedro Infante, su negativa tampoco fue clara. Siempre respondía con evasivas, frases enigmáticas y silencios prolongados cuando se le preguntaba directamente. En una entrevista que los medios intentaron censurar, el periodista le preguntó: ¿Usted es Pedro Infante? Antonio Pedro sonrió de una forma inquietante y dijo: hay historias que es mejor dejar como están. Ese comentario avivó un incendio mediático, y periodistas independientes comenzaron a reunirse con antiguos amigos de Pedro que, para sorpresa de muchos, admitían que la posibilidad de que estuviera vivo no les parecía descabellada. Entre estos testimonios surgió el de un músico que había trabajado con él en la época de oro,
quien aseguraba haber recibido una carta a finales de los años 60 firmada por un viejo amigo con una caligrafía casi idéntica a la de Pedro. La carta mencionaba frases como «La vida me llevó por un camino que no pude evitar y no puedo regresar, pero sigo aquí, viendo todo desde lejos». Aunque nunca se comprobó su autenticidad, el documento se convirtió en objeto de culto. En paralelo, ciertos funcionarios retirados comenzaron a hablar, de forma anónima, de una supuesta operación de protección destinada a resguardar a una figura pública importante que había sido blanco de amenazas. Lo curioso es que las fechas coincidían exactamente con los años posteriores al accidente de Pedro Infante. También aparecieron rumores de que empresarios, políticos y productores de cine habían diseñado un plan para sacar a Pedro de la vida pública debido a conflictos internos, disputas económicas y la posibilidad de que Pedro revelara secretos comprometedores sobre ellos. Aquí es donde surgió una teoría aún más polémica. La idea de que Pedro Infante estaba cansado, agotado emocionalmente y deseaba desaparecer voluntariamente de un mundo que lo devoraba día a día. Según esta versión, Pedro habría aceptado, o sería obligado a aceptar, una vida clandestina para proteger a su familia y evitar un escándalo capaz de destruir su legado. Lo que da más peso a esta teoría son los documentos de aviación que revelaron inconsistencias en la identificación del cuerpo y la rapidez con que éste fue enterrado, sin permitir una verificación completa. Además, algunos de los bienes y propiedades que Pedro supuestamente dejó de herencia terminaron en manos de personas que él, según amigos íntimos, jamás habría incluido en su testamento. Y para cerrar esta cadena de dudas, un investigador privado afirmó haber encontrado registros de un hombre llamado Pedro Cruz, con edad y características similares a las de Pedro Infante, viviendo durante años en zonas rurales entre Chihuahua, Durango y Coahuila, siempre cambiando de dirección, siempre manteniendo un perfil bajo, aunque nunca se confirmó nada de forma oficial. Todos estos elementos, las entrevistas, los avistamientos, las cartas, los silencios incómodos y la aparición de Antonio Pedro, transformaron la historia del ídolo en un laberinto profundo donde la verdad parece estar oculta detrás de capas cuidadosamente construidas. Con el paso del tiempo, la leyenda de Antonio Pedro se volvió tan poderosa que los medios tradicionales comenzaron a intentar desacreditarla, temiendo que creciera hasta convertirse en una verdad alternativa imposible de controlar. Pero mientras los grandes periódicos lo tachaban de imitador, las comunidades locales narraban episodios profundamente inquietantes. Personas que vivieron cerca de él aseguraban que Antonio Pedro tenía hábitos que no coincidían con un hombre común. Despertaba abruptamente en las madrugadas gritando nombres de personas reales del círculo artístico de los años 50, repetía frases de películas de Pedro Infante como si fueran recuerdos traumáticos y evitaba cualquier tipo de fotografía, reaccionando con una mezcla de miedo y rabia cuando alguien intentaba captarlo con una cámara. Lo más extraño era su cicatriz. Una marca profunda en la parte derecha del rostro, que él jamás explicaba con claridad. Una enfermera retirada afirmó haberlo atendido y dijo que aquella cicatriz no era reciente, sino producto de un accidente antiguo que había generado fracturas complejas compatibles con un impacto fuerte, similar al que hubiera ocurrido en un accidente aéreo. A pesar de estas evidencias, el silencio que rodeaba a Antonio Pedro parecía cuidadosamente orquestado. Algunos vecinos contaban que, cada cierto tiempo, aparecían vehículos sin placas, con hombres vestidos de traje que conversaban con él durante horas a puerta cerrada. Otros afirmaban haber visto a esos mismos hombres visitar archivos municipales, clínicas y registros civiles. Era como si alguien vigilara discretamente su vida, controlando quién podía acercarse y qué información podía filtrarse. Pero el detalle más perturbador surgió en los últimos años de vida de Antonio Pedro. Un sacerdote aseguró que, durante una confesión, el hombre había dicho entre lágrimas que había cargado con un secreto demasiado grande por más de medio siglo, y que deseaba ser recordado por lo que fue, no por lo que le obligaron a ser. Ese testimonio, transmitido de forma anónima, encendió nuevamente las sospechas. Y cuando Antonio Pedro murió en 2013, México volvió a estremecerse. En el ataúd, según quienes lograron verlo de cerca, el hombre tenía una expresión serena, casi liberada, como si hubiera esperado ese momento durante décadas. Antes del entierro, un investigador independiente logró tomar una fotografía furtiva del rostro y la comparó digitalmente con imágenes envejecidas de Pedro Infante usando software especializado. El resultado arrojó una coincidencia facial superior al 85%, un porcentaje extremadamente alto considerando las diferencias de edad, cicatrices y deterioro físico. Aunque este análisis jamás fue aceptado por autoridades o expertos oficiales, despertó un nuevo movimiento de seguidores convencidos de que Pedro Infante había vivido en la sombra, obligado por fuerzas poderosas o por su propia voluntad a ocultarse del mundo.
Lo que terminó de avivar el fuego fue la aparición, años después, de un supuesto documento filtrado desde un archivo gubernamental, donde se mencionaba a un activo protegido registrado bajo un nombre falso, trasladado después de un incidente de alto impacto mediático. Aunque jamás se confirmó la autenticidad del archivo, las fechas coincidían de manera inquietante con el accidente de 1957 y con la aparición de Antonio Pedro. Con tantas piezas dispersas, testimonios, silencios, coincidencias físicas, confesiones enigmáticas y documentos oscuros, la historia dejó de ser simplemente una teoría conspirativa y se convirtió en un enigma que, aún hoy, continúa dividiendo al país entre quienes aceptan la versión oficial y quienes están convencidos de que Pedro Infante no murió, sino que fue obligado a desaparecer para siempre. Si estás disfrutando este video y quieres que continuemos desentrañando historias ocultas como esta, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido profundo, polémico y revelador. Quiero que me escribas en los comentarios. ¿Crees que Pedro Infante realmente murió en 1957 o piensas que vivió oculto bajo otra identidad? Tu opinión es súper importante para este canal. Y no te vayas todavía. El video que está apareciendo ahora en tu pantalla es aún más impactante y apasionante que este. Tienes que verlo.